Ya estamos de regreso con nuestro Comunicarte, ahora para recibir al decano de la Facultad de Comunicaciones de UNIAC, Marcelo Ferrari, periodista, cineasta, académico, investigador. Tal cual. Jefecito. Sí. ¿Cómo está usted? Bien, pues encantado de estar aquí de nuevo. Fabuloso. Bueno, gracias por la invitación. Tenemos harto de qué hablar, ¿eh? En nuestra página web, radio.uniac.cl, donde además de poder escuchar este programa, ponerse al día con los anteriores, saber qué pasa con nuestros concursos y más, también pueden leer columnas, y la más reciente de ellas es La política como espectáculo, o el espectáculo de la política, escrita por Marcelo Ferrari, y que queremos comentar hoy día. Y que, claro, yo creo que se hace particularmente evidente en este momento, porque estamos en un momento eleccionario. Sí. Y también porque, y aquí te lo planteo como hipótesis para desarrollar, que es algo de lo que tú hablas también en tu columna, ¿no? Porque también pareciera ser que el mundo de la política, más que hablarle al ejercicio de la política, hoy día le está hablando a las cámaras de los celulares. Así es. Hoy en día lo que ocurre es un fenómeno que ya viene produciéndose hace mucho tiempo, pero hoy en día el mundo de la política lo que hace es demostrar una cierta necesidad de llamar la atención en esta sobrepoblación de mensajes comunicativos, llamar la atención del espectador, de llamar la atención del votante, a cualquier costo, de cualquier manera. No importa que necesariamente haya una idea detrás, que haya un proyecto detrás, lo importante es llamar la atención y de esa forma, como digo, capturar a ese votante tan necesitado, digamos, para el logro del resultado de una campaña política. Y esto dice relación con el mundo de las comunicaciones que estamos viviendo, en que hace mucho tiempo hay una especie como de ansiedad de lucimiento. Yo venía caminando para la radio ahora, recién, y en los pasillos de UNIAC, pero también en rumbo en el metro hacia UNIAC desde mi casa, y yo te diría que el 95% de las personas estaban imbuidas en su celular. Yo los miraba, yo también a veces estoy metido en mi celular y no estoy donde estoy metido en el mundo de lo que me están tratando de capturar, pero la gente no se miraba, y aquí también. Entonces, hoy en día la pantallización de la vida, ¿no?, hace que el mundo esté no solo hiperconectado, sino que también quizás un poco perdido, ¿no? Un poco perdido en esta lluvia, en esta especie de temporada de una especie de tormenta de imágenes, y por lo tanto en ese contexto el mundo político está tratando de encontrar su manera, lamentablemente a mi juicio, solo de capturar un votante, no de convencer a las personas por un proyecto político, no necesariamente por empujar las ideas de una transformación, sino que más bien de una manera muy ansiosa de lograr a ese votante a cualquier costa. Ahora, pensaba yo cuando leía tu columna que la política siempre ha sido performática, y que quizás nuestros primeros antecedentes, que tienen que ver con la democracia griega, ¿cierto? Había ahí la idea de que los políticos se paraban, ¿cierto?, frente ahí al Senado, por ejemplo, y hacían una performance de poder, sí, pero hacían una performance en donde la palabra era el discurso. En donde la capacidad de convencimiento, el carisma y sobre todo los argumentos eran lo que finalmente iba a tener peso a la hora de que los votantes, en el caso de Grecia, hombres ricos, con propiedades, no esclavos, etcétera, sí, pudieran apoyar, ¿cierto?, estas iniciativas. Yo creo que una de las cosas inquietantes hoy día es que el discurso mediático ya no está en la palabra y en el argumento. Sí. No, estoy completamente de acuerdo contigo. Siempre ha sido todo, ¿no?, en la experiencia humana, la posibilidad de seducir al otro, de convencer al otro. Hay una cosa performática, pero a partir de argumentos, a partir de la palabra, como dices tú, a partir de ideas, a partir de un proyecto, ¿no? Pero lo que ocurre hoy es algo bien distinto. Bueno, las imágenes, ¿no?, las imágenes que capturan en fracción de segundo nuestra atención, es lo que fundamentalmente está siendo utilizado sin que necesariamente detrás haya un proyecto, haya idea, haya reflexión. Bueno, ahí en la columna yo contaba dos pequeñas como momentos interesantes como de análisis teórico de esto que estamos conversando ahora. En los años 60, hacia fines de los años 60, el filósofo francés Guy Debord publica un libro que se llama La sociedad del espectáculo, en donde habla de lo que está ocurriendo es que efectivamente la sociedad, el mercado capitalista, ¿no?, lo que está haciendo ya no es
ofrecer, vender en términos de mercado, objetos reales, experiencias reales, sino que más bien ensoñaciones, fantasías, ¿no? Lo que está haciendo es empaquetar, ensoñaciones que hacen que las personas sueñen con la adquisición de algo, pero finalmente lo que está haciendo es ser seducida por estas imágenes y no necesariamente por lo concreto y real que se está ofreciendo. Y lo que sucede es que la política entra en lo que él señala como el mercado total en que todo es una mercancía que está siendo ofrecida a partir de, como digo, ensoñaciones, falsas expectativas, y la política entra en ese mismo mercado total. Y años después, Vargas Llosa, en un libro que se llama La civilización del espectáculo, plantea algo similar que a mí me resuena más y me preocupa más, ¿no? Vargas Llosa dice, hoy en día, esto fue escrito hacia fines de los años 2000, la civilización a través de los medios de comunicación y las redes sociales lo que está haciendo es una espectacularización de todo, pero no solo en términos de llamar la atención, como decías tú al principio, ¿no? Un político que con su discurso no fuerte, como entusiasta, sino que más bien en donde la sociedad lo que quiere es divertirse, es evitar la profundización, evitar la reflexión, evitar los temas complejos, que bueno, la vida es compleja, ¿no? La política, ¿qué decir? Entonces, esta civilización del espectáculo, no solo hay una cierta fantasía en un producto o en una idea que está como empaquetada en estos discursos mediáticos, sino que también, o por sobre todo, lo que está haciendo es invitar a la mayoría de la sociedad completa es a buscar una manera de simplemente entretenerse con algo para hacer una cosa simple y desvincularse de los problemas reales. Y en esa espectacularización en donde lo liviano, lo superfluo es lo fundamental, entra también la política. Entonces, hoy en día, ojalá los discursos sean simplemente llamativos, ojalá sean divertidos, entretenidos, y no me haga pensar, no me haga reflexionar. Y entonces, bueno, la banalización de la política, la banalización de todo, es muy preocupante. Uh-huh. Sí, y ahí además el discurso se transforma en un titular, ¿no? Y el hecho político se transforma en un gesto. Estaba pensando en Milei vestido de superhéroe. Sí. O Milei con la motosierra. Sí. O Pamela Giles corriendo con la capa, ¿no? ¿Qué es lo que era? De algún... ¿De qué? Nos están contando. Pokémon. No. ¿Que nosotros de Naruto, lo dije al revés. Bien. Perdóname, Muri. Pamela Soy tan Giles. X, ¿viste? Sí. Pero ahí hay algo que a mí me hace muchísimo ruido y que tiene que ver con, y voy a sonar como una persona muy añeja, y eso también da cuenta de esto, de la dignidad del cargo. Entonces, yo todavía soy de la generación, ¿cierto?, que cree que quienes están en el poder, y sobre todo quienes han sido elegidos por la sociedad, para estar en ese poder tienen que mantener ciertos signos de dignidad. Sí. Que tiene que ver con, no si se usa corbata o no usa corbata, que yo encuentro que eso es secundario, sino más bien con la exposición al ridículo, que yo creo que ahí hay una cosa que es muy cringe, ¿no? Sí, yo creo que de verdad, y tenemos que empezar a buscar ciertas luces de qué hacemos desde la academia. Nosotros somos una universidad, somos un medio de comunicación, Radio UNIAC. ¿Qué hacemos, ¿no?, con este fenómeno? Porque yo creo que hay que empezar no solo a horrorizarse, como yo me horrorizo y tú también, respecto de cómo la política se ha vuelto un espectáculo banal, un espectáculo superfluo, y feo, etcétera, ¿no? Y Milei disfrazado de lo que tú dijiste que estaba disfrazado, y la motosierra, bueno, y Trump haciendo todo lo que fuese, ¿no? Como si siguieran aquel programa televisivo que lo hizo famoso, ¿no? Que era El Aprendiz, en donde lo que todo el mundo esperaba cuando decía estás despedido, etcétera. Hoy en día es un espectáculo entretención, es como que el público, el pueblo, la ciudadanía se empieza a acomodar en una cosa: no me compliquen la vida, háganme pasarlo bien, háganme reírme, el que me haga reír más, el que me tire una cosa más atractiva, más sexy, en todo sentido de la palabra, no importa
que sea algo profundo y que va a cambiar el mundo. No me importa nada, lo que me importa es pasarlo bien este pequeño ratito. Es súper preocupante porque como civilización, como decía Vargas Llosa, esta civilización de un espectáculo liviano y un espectáculo en donde hay una ansiedad de exposición y una ansiedad de pasarlo bien y rapidito, se empieza a... no puede ser el comienzo del final de la civilización, ¿no? Las civilizaciones duran siglos, ¿no? O milenios, pero hay un momento en que empiezan a decaer, sí. Y yo creo que nuestra civilización occidental, sin lugar a dudas, hace rato que está anunciando signos de un debilitamiento muy poderoso. Entonces, cuando la dignidad del cargo, el presidente Boric, por otras razones, decía, no, él llega muy joven y llega, no, él se vestía en el Senado con una ropa y con una cosa muy joven. Informal. Muy informal. Bueno, y dice, ahora soy presidente, empiezo a habitar el cargo, y lo ha hecho, ¿no? Ahora está peinadito y no muy ordenado, porque reconoce que hay cargos que nos representan a todos. El que es presidente, el que es senador, el que es diputada, es diputada, no solo esa persona, sino que nos representa a todos, ¿no? Es un lugar en que nosotros le hemos permitido estar ahí. Bueno, y cuando se va degradando ese rol, empieza una cosa como de un entretenimiento banal, social en general, en que nosotros permitimos que existan estos, payasos. ¿Por qué queremos que sean payasos? Porque no me importa, finalmente. Y es complejo porque además, como se ha dicho muchas veces, ¿no? Cuando esta civilización del espectáculo no es solo ser el más payaso, el más atractivo, el más sexy, el más arrogante y el más, ¿no?, deschavetado para llamar la atención rapidito y captar tu voto, que eso ya a mí me parece bien preocupante, sino que también cuando empieza a ocurrir a través de la mentira. Uh-huh. Eso creo que ya es, y está ocurriendo hace mucho tiempo, ya es casi un lugar común decirlo, ¿no? Las fake news, cuando se inventa un video falso, creado con inteligencia artificial, de un político dando un discurso que no dio, cuando se dice en este video en que aparece el presidente de noche hablando con un chico, venía, ¿no?, ebrio, y él está a punto casi que de abusar de este niño, la mentira, la creación de... es más preocupante aún porque no solo se está haciendo una degradación de la política por ocuparla solo como una especie de show sin profundidad, sino que se está ocupando la falsedad, la mentira, y eso es como una especie de síntoma, una perdición mayor. Claro, y además la impunidad, porque recordemos, por ejemplo, de que en ese video fue compartido por Kast. Y no hubo disculpas, no, nada. Lo mismo que ahora, que Evelyn Matei también dijo, a ver, y hay estudios, o sea, eso lo estamos diciendo nosotros, hay estudios que señalan que estas cuentas están asociadas a simpatizantes de Kast, las que instalaron las mentiras sobre Evelyn Matei. Entonces, ahí aparece una cosa, y a mí lo de la impunidad me parece importante porque está ligada a mi próxima pregunta, Marcelo, que tiene que ver con la emoción. Uh-huh. Porque pensamos que en nuestras decisiones políticas, pues está todo bien si yo veo un payaso haciendo un reality, ¿no? Sí. Porque esa gente esa es su pega, escogió que fueran eso, que su rol en la sociedad fuera payasear, ¿no? Y mantenernos entretenidos. Pero el problema es cuando nosotros escogemos estas personas que están en la lógica de la performance y del espectáculo para tomar decisiones. Sí. Y lo que vemos que está pasando en Estados Unidos con los cortes a las organizaciones que están preocupadas de, bueno, las universidades, por ejemplo. Sí, la diversidad, las universidades. Ahora mismo los medios de comunicación públicos que recibieron un corte brutal, muchos de ellos cerraron. O sea, es como está teniendo consecuencias en el habitar. No es alguien que yo veo en la tele y que apago la tele y se acabó y no tengo ningún vínculo con esta persona. Estas personas están decidiendo nuestra manera de habitar el mundo. Sí. Y ahí hay una cosa que a mí me da mucha curiosidad respecto a cuáles son las emociones de las personas que la escogen. Sí, es muy importante lo que tú estás planteando, porque el tema de la impunidad es lo que está ocurriendo hoy. Hoy en día es como que todos aceptamos que este mundo es el mundo del espectáculo y que los políticos hacen, ¿no?, su show, y finalmente no les estamos cobrando de vuelta el que dejen de ser nuestros representantes políticos, porque no lo están haciendo de manera seria, sino que más bien los estamos aplaudiendo, ¿no? Entonces, es un momento inquietante, difícil, complejo. En el caso de Trump, se está volviendo prácticamente ya es un gobierno autoritario. Yo venía escuchando a Daniel Matamala, que hablaba de su libro, y decía, Trump está a punto de cruzar un límite y empezar a hacer una dictadura. Está muy cerca, ¿no? Recortar todo lo que tú comentaste. Y el público, los votantes, la ciudadanía, el pueblo, póngalo usted como quiera, no reacciona, más bien de pronto sigue una corriente, porque yo creo que hay una especie de
ensoñación, una especie de adormecimiento en el que queremos caer, estamos como medios narcotizados, ¿no? Que choro esta cosa, que entretenida, esta cosa un poco... Y por lo tanto yo creo que lo que viene, porque la pregunta es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con las fake news? ¿Qué vamos a hacer con esta espectacularización desatada de la política? Bueno, yo creo que tenemos que iniciar un proceso fuerte de alfabetización digital, que no es solo entender cómo funcionan las redes sociales para que todos podamos hacer uso de ellas, ¿no? Que hay personas que están más fuera del uso de las redes sociales o de las tecnologías y permitámosles acceder, sino que comprender cómo se nos está mintiendo, comprender cómo se nos está capturando en términos mentalmente a través de la emoción, que es lo que dices tú. Hoy en día la mayoría de la gente lo que quiere es estar entretenida y que no le pesen los problemas. Entonces hay una especie como de narcotización a través de las emociones. Yo te voy a dar una emoción divertida, una emoción sensual o una emoción empatizo con tu rabia y te voy dando ciertos como, ¿no?, elementos y voy narcotizando y voy como seduciéndote. Entonces yo creo que las universidades, yo creo que los medios de comunicación, yo creo que tenemos un deber ético muy importante, empezar a enseñar a leer, a ocupar y a relacionarnos con las redes sociales y con los medios de comunicación y a entender la nueva civilización post espectáculo, que es la que tiene que ver, o si no ya cerramos por dentro y se acabó esta civilización. Pues yo creo de verdad que esto puede ser una espiral muy grave. Entonces yo pienso que la sociedad civil y algunas instituciones de la sociedad que todavía tienen un prestigio, aunque están siendo atacadas en Estados Unidos, las universidades, qué decir, pero bueno, las instituciones como nosotros, las universidades y las organizaciones civiles, tenemos que reaccionar y empezar a hacer un trabajo de alfabetización para que la ciudadanía entienda el daño que se está haciendo a sí misma al ocupar las redes sociales y los medios de comunicación de una determinada manera. Los medios, o más bien nuestro entorno profesional, periodistas, comunicadores, creo que tenemos que tomarnos muy en serio. Creo que ahí hay una cruzada que tiene que venir, que todavía no está ocurriendo. Hoy en día más bien estamos todos diciendo las fake news, cuidado, ¿no? Estamos aquí hablando los dos en este minuto de lo complejo que es la sociedad del espectáculo, cómo la política se ha transformado en un show para ganar adherentes y votantes, cueste lo que cueste, aunque mienta o sea lo que fuere. Cristian Leporati, en una conversación con Rubén Ditus en nuestro Mirada Electoral, decía algo interesante que yo quiero querer, ¿no? De que finalmente, a pesar de todo esto, la persona humana, la coherencia de los candidatos, estábamos hablando de los candidatos, sigue siendo la preponderante, que uno puede de pronto generar todo tipo de mensajes aduladores o mensajes más bien de entretención o falsos derechamente para tratar de concretar que un personaje es, pero finalmente la coherencia del candidato o candidata es la que va a mandar, pero no lo sé, yo creo que sí, pero no sé. No, yo creo sé, nada. Por eso te digo, entonces tenemos que... Te devuelvo la pregunta, ¿qué hacemos? Yo creo que el momentum que estamos viendo hoy es que los comunicadores, las universidades, la sociedad civil, tiene que empezar a pensar qué hacemos. Porque el diagnóstico está clarito. Las redes sociales, la fake news, la sociedad del espectáculo lo que está haciendo es no solo banalizar, sino que confundir a la sociedad. Y hoy en día hay líderes como Bukele, hay líderes como Milei, hay líderes como Trump y otros más, ¿no? Que de verdad es súper preocupante, y en nuestro país también lo hay, y estos bots, estos ejércitos de bots. Entonces, que vamos a dejar este diagnóstico y decir, bueno, esto está muy tremendo, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que ha llegado el momento de empezar a pensar cómo contrarrestamos, cómo nos apeamos en esta civilización del espectáculo para hacer una sociedad nuevamente que dialogue, entendiendo que están estos medios que nos tienen un poco embrutecidos hace ya varios años. Yo creo que la sociedad yo te decía, pues, hay mucha gente que de verdad
mientras más divertido sea lo que esté su candidato, aunque me esté mintiendo, no importa. Pero eso es súper Miéntame entretenido. como siempre. Miéntame como siempre, por favor. Miéntame. Pero eso es complicado. Pero es que, ¿sabéis qué pasa? Y les recomiendo mucho que vean Mirada Electoral, que es un ciclo que está organizando nuestro Observatorio Crítico sobre Comunicación y Medios, conversando con expertos sobre exactamente cómo se están presentando mediáticamente el proceso eleccionario en nuestro país. Pero un poco para contrarrestar lo que dijo Leporati, y a propósito de algo que él mismo publicó, yo le sigo, soy muy fan del Cristian, justo hoy día publicó algo sobre Parisi. Uh-huh. Y la pregunta que es exactamente, es como, ¿por qué Parisi de nuevo aparece tercero en las encuestas cuando sabemos consistentemente que es un tipo que ha defraudado partiendo por su propia familia, sí, ¿no? Y que sabemos que no tiene ningún interés en el trabajo por la comunidad, por la sociedad, porque el señor aparece cada vez que hay elecciones, recoge la plata que le dan los votos y se va de nuevo. Sí. Y eso lo ha hecho varias veces y ahí está de nuevo la gente votando por él. ¿Y qué dice? ¿Cómo articula una explicación de por qué Parisi, a pesar de todo lo que tú muy bien dices, vuelve a estar tercero? Bueno, ahí en la nota que subió Cristian Leporati hablaba porque hablaban otros expertos también, y decía que tenía que ver de nuevo con las emociones, y con la idea de que él se viste a sí mismo como lo hizo Milei, también como fuera de la élite, aunque sabemos que es parte de la élite, como fuera de la élite y como alguien que está fuera de estos grupos políticos y que puede disparar a todo. Pero sabéis que yo creo que hay un lugar, que deberíamos hablarlo acá con el Gabriel Ursúa, decano de la Facultad de Psicología, que yo creo que nosotros los comunicadores no estamos viendo, y que tiene que ver con la conexión identificatoria del votante con su candidato. Porque si uno piensa, pero a ver, ¿cómo defiendes a Parisi si yo te muestro todos los datos? ¿Cómo defiendes a Trump si yo te muestro todos los datos? ¿Cómo defiendes a Milei si yo, mira lo que ha hecho? Y la gente defiende igual, y ahí yo creo que hay un entramado que es más psicológico que social. Y que tiene que ver con que si esta persona, y de hecho en la primera pasada de Trump hubo varios intelectuales que trabajaron esa idea del antiintelectualismo. Y que se identificaban con Trump porque quienes han ejercido el poder han sido los intelectuales, ¿cierto? La gente que tiene dignidad en el cargo, que habla de cierta manera, que se mueve de ciertas maneras, y la gente común y corriente, entre comillas, se siente defraudada por ese grupo que ha estado en el poder, y por lo tanto le da el espacio a estos que no vienen del poder, o que se visten como que no vienen del poder, porque en ninguno de los casos se visten como que no vienen del poder. Y se identifican con ellos. Entonces, como si se ríen de Trump, también se han reído de mí. ¿Cachai? Si se burlan de él porque es cristiano, también a mí me han perseguido por ser cristiano. Los rednecks. Sí, exactamente. Y yo creo que ahí hay una cosa que comunicacionalmente todavía falta encarle el dedo. Yo creo que eso hay que investigar. Yo creo que hay que empezar a meterse en ese espacio. Está muy interesante, porque es interesante ver cómo yo me haría la siguiente pregunta: ¿por qué se va volando con su capa de Naruto la ex compañera Giles hacia donde Parisi? Precisamente por eso, porque yo creo que ella distinguió que hay un grupo de personas muy disconformes, muy molestas con las élites, muy molestas con todo, ¿no? Y que lo que quieren es ser representado por alguien quizás fallido como yo, pero soy yo, ¿no? Sí, hay además algo que la lógica del winner también, Marcelo, ¿cachai? Yo creo que también hay una cosa como de antivalor de esta persona que la hizo. Sí, que usó y que torció las reglas, ¿cierto? Y que pegó codazos, pero la hizo. Claro, ¿cachai? Claro. Y ahí yo creo que hay yo creo que a Mirada Electoral había que entrevistar a un psicólogo social para darle una vuelta. Nos vamos a meter en ese tema ahí. Oye, Marcelo Ferrari, decano de la Facultad de Comunicaciones, vamos a seguir conversando con él y haciendo estos análisis. Les invitamos a que visiten el YouTube de UNIAC. Ahí están guardadas las 3 ediciones que ya lleva Mirada Electoral. Dos. Sería la tercera esta semana. Y esta semana, este jueves, viene Josefina Arauz y va a conversar con nuestro docente Ignacio Rifo. Sí, así que para que estén atentos, se emite a las 3 de la tarde el jueves en vivo por el YouTube, pero también pueden visitar las 2 ediciones anteriores. Muchas gracias, Marcelo, por venir. No, gracias a ti. Nosotros vamos a la música y al regreso hablamos de libros.